Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Y si no es así, pues espero que escucharme un ratito os anime, ni que os sea unos minutitos. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Sírvete un café, que empezamos. Hoy, al ser el primer episodio, me gustaría presentarme y explicaros un poquito qué pretendo con este podcast. Primero de todo, yo soy Carmen, tengo 27 años, soy criminóloga y tengo un máster en delincuencia y victimización, además de experiencia como policía. Esta combinación que tengo de formación académica y experiencia en el terreno me dan una perspectiva un poco única sobre el mundo criminal y quiero compartirla con vosotros. Entonces, ¿de qué va Un Café con Carmen? Pues Un Café con Carmen pretendo que sea un espacio donde el crimen se analiza con profundidad, sensibilidad y una mirada humana. Desde siempre me han fascinado los delitos y comprender qué hay detrás de ellos, el porqué. Es decir, qué lleva a alguien a cruzar ciertos límites, cómo se ve afectada la víctima, su entorno y la sociedad. En cada episodio abordaremos casos reales, exploraremos sus causas, el perfil de los autores, el contexto social, la respuesta institucional y sobre todo las consecuencias humanas. También quiero dedicar algunos capítulos a hablar de temas claves en la criminología como el perfilado criminal, la psicología del delito, violencia de género, el sistema penitenciario, la justicia restaurativa o el papel de los medios de comunicación. Mi misión es muy clara, es acercar la criminología a todo el mundo y generar conversación. Quiero que cualquier persona que escuche este podcast piense, cuestione y vea los delitos desde otra perspectiva, porque detrás de cada crimen hay historias, contextos, estructuras y traumas. Nada ocurre porque sí. Además, este espacio también quiero que te sorprenda, entonces te traigo una propuesta especial, los episodios extra de ficción interactiva. Básicamente crearemos historias criminales inéditas donde el oyente, es decir, tú, tomarás decisiones claves. Al final de cada episodio podrás elegir entre los caminos posibles y esa elección definirá el rumbo del siguiente capítulo. De esta forma, juntos iremos construyendo una historia completa llena de giros, dilemas y emociones. Un Café con Carmen no pretendo que solo sea un podcast de crímenes, sino que quiero que sea un espacio donde la curiosidad se encuentra con el pensamiento crítico, donde el análisis reemplaza el juicio rápido y donde la criminología se hace cercana, útil y profundamente humana. De este modo, si al igual que a mí os interesan los crímenes y os interesa saber de sus causas, sus consecuencias y las personas que hay detrás de cada historia, este podcast es para ti. Así que siéntate, sírvete un café y acompáñame a ver el lado más complejo y humano del crimen. Empezamos con el episodio. Al ser el primer episodio, os he querido traer un caso muy especial en cuanto a la historia española. Os he querido traer el primer asesino en serie que se conoce a nivel español. Obviamente, lo digo un poquito con la boca cerrada porque es el primer asesino en serie español el cual tenemos constancia. Es decir, hay informes, documentación, pero seguramente existen muchos otros casos anteriores a este. Pero este es el que tenemos documentación, ¿vale? Os voy a explicar un poquito quién es el protagonista de esta historia para que nos pongamos en contexto. Hoy hablaremos de Manuel Delgado Villegas. Manuel nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla. Es el menor de dos hermanos, teniendo una hermana mayor que se llama Joaquina. ¿Quiénes son sus padres? Pues de su madre no tenemos prácticamente ningún tipo de información porque murió en el parto de Manuel y el padre se ganaba la vida fabricando golosinas caseras con arrope.
El arrope es una especie de líquido dulzón, negruzco y espeso que se hace con higos y de él se hacen golosinas. Y el nombre del arropiero, que es por el que se conoce este caso, viene de ahí. ¿Qué pasó? Pues pasó que al morir la madre en el parto, el padre tuvo que irse a vivir al puerto de Santa María, donde con el tiempo volvió a casar y volvió a formar una familia. De este modo, Manuel y su hermana Joaquina se quedaron con su abuela y otros miembros de la familia. La infancia de Manuel no fue para nada buena, estuvo muy marcada por el abandono, el maltrato que le propinaban no solo su abuela, sino diferentes miembros de la familia de forma regular. Además, aunque acudió a la escuela, nunca fue capaz de aprender a leer ni a escribir. A medida que fue creciendo, la vida de Manuel no mejoró. A los 18 años ingresó en la Legión, donde empezó a consumir marihuana, por lo que tuvo que someterse a un programa de desintoxicación. De forma que finalmente se le declaró no apto para el servicio por unos presuntos ataques epilépticos que se creen que estaban asociados con esta adicción. Desde bien joven, Manuel mostró un carácter violento, marcado por la promiscuidad, de modo que una vez fue expulsado de la Legión por su consumo de marihuana, se dedicó a robar y a la prostitución, que en consecuencia hizo que se le detuviera en numerosas ocasiones. Hay que tener en cuenta que en este momento estaba activada la ley de vagos y maleantes. Esta ley es una ley penal que se aplicó en España desde el 1933 al 1970. ¿Cuál era su objetivo? Penalizar comportamientos que en ese momento se consideraban antisociales. Básicamente se aplicaba a las personas que eran vagabundas, nómadas y proxenetas, y esta lista se amplió en 1954, donde también se incluyeron a los homosexuales. Y era una forma de eliminar a aquellas personas que consideraban indeseadas de la vista pública, ¿vale? Y las numerosas detenciones que tuvo Manuel, nunca fue ingresado en prisión debido a estos ataques epilépticos que desarrolló por el consumo de marihuana, sino que entraba en centros psiquiátricos y al cabo de unos días, cuando estaba estable, salía. Debido a todas estas detenciones, sabemos que Manuel estuvo viajando por España, Francia e Italia, pero que no fue detenido por asesinato hasta el 18 de enero de 1971 en Puerto de Santa María, en Cádiz. ¿Y por qué se le detuvo? Se le detuvo por la muerte de Antonia Rodríguez, la mujer con la cual mantenía una relación sentimental en ese momento. Pero os voy a explicar un poquito más qué ocurrió. Antonia Rodríguez era disminuida psíquica y tenía 38 años. Ella mantenía una relación con Manuel a tal nivel que llegó a presentárselo a su familia. ¿Qué pasa? Que un día Antonia desaparece y, obviamente, como Manuel es su pareja, es la primera persona a la cual se interroga. Durante el interrogatorio, Manuel cuenta todo lo que ha ocurrido y confiesa el asesinato de Antonia. Concretamente, declara haber estrangulado a Antonia con las mallas de leotardo de ella mientras practicaban el acto sexual. ¿Cómo se justifica? Manuel declaró que mientras realizaban relaciones sexuales, Antonia le pidió una cosa que a él le daba mucho asco y se negó. Entonces Antonia le empezó a insultar y lo denominó poco hombre, cosa que provocó en Manuel una reacción violenta que consistió en propinarle un golpe. Pero Antonia, con ese golpe, no se cayó y continuó insultándolo, cosa que hizo que Manuel finalmente acabara con su vida utilizando la propia ropa de ella y estrangulándola. Cuando terminó tanto de estrangularla como del acto sexual, decidió esconder el cuerpo entre unos arbustos y ramas e hizo como si nada hubiera pasado. Bueno, no va bien así, porque los siguientes 3 días consecutivos a realizar este crimen, Manuel volvió al lugar del cuerpo, al lugar donde se encontraba el cuerpo, para mantener relaciones sexuales con su cadáver, ya que, según él mismo relata, era su novia y podía tener relaciones sexuales con el cadáver de su novia si él quería. De hecho, como veremos a continuación, una de las características que tiene Manuel es que siempre practicaba la necrofilia con los cadáveres de sus víctimas, o no siempre, pero con la mayoría de ellas. ¿Pero qué pasó? Que no se quedó ahí la confesión de Manuel, sino que durante esta confesión, mientras explicaba el relato de cómo asesinó a su pareja, confesó haber asesinado a 48 personas
más, de las cuales hoy en día solo tenemos conocimiento de 6. Vamos a explicaros un poquito cada una de las víctimas que tenemos conocimiento y qué pasó al final de todo. La primera víctima que conocemos, que esté confirmada de Manuel antes que Antonia, porque Antonia es por la cual se detuvo y se le interrogó, pero no fue su primera víctima. La primera víctima que conocemos de Manuel es Adolfo Folch Muntaner, que tenía 49 años y fue asesinado por Manuel en Cataluña, concretamente en la playa de Llorac, en el Garraf. ¿Qué pasó? Adolfo se encontraba durmiendo cuando Manuel le destrozó el cráneo con una piedra y posteriormente lo robó todo lo que tenía. Por lo tanto, fue un crimen simplemente para poder robarlo. En este caso no hay datos de que haya necrofilia ni mucho menos. Solo se sabe que fue un crimen totalmente violento por el mero hecho de conseguir algo económico. La segunda víctima que se tiene constancia de que ha sido víctima de Manuel es Margaret Hélène Baudry, una estudiante francesa de 21 años, y se descubrió su cadáver el 20 de junio de 1967 en Can Planas, Ibiza. El cuerpo se encontró totalmente desnudo, con un golpe en el ojo, y también se le encontraron en el cuerpo restos de arañazos y contusiones. Su muerte se había producido por una puñalada por la espalda. Tampoco tenemos constancia documentada de que Manuel abusara del cuerpo, ni mucho menos, pero él sí que durante el interrogatorio confesó haberle robado y haber abusado del cadáver. Venancio Hernández Carrasco fue encontrado muerto el 20 de julio de 1968 en las aguas del Tajuña. Venancio sería la tercera víctima de Manuel. Venancio se encontraba trabajando en un viñedo de su propiedad cuando Manuel le pidió algo de comer. Venancio se negó y le dijo que trabajara para obtener su comida. Manuel se enfadó tanto que lo mató con un golpe de legionario y posteriormente lo robó y lo arrojó al río. El golpe del legionario es un golpe mítico de Manuel, que básicamente consistía en realizar como una especie de golpe seco en la zona de la garganta. ¿De acuerdo? He intentado buscar información sobre este golpe, pero la verdad es que no hay mucho, simplemente eso, que era como un golpe seco que se daba aquí en la zona del cuello pecho, digamos en la zona donde hay todo lo que es la garganta, pues para dejar inconsciente a tu víctima o incluso llegar a matarle. La cuarta víctima de Manuel fue Ramón Estrada Salrich, que fue encontrado inconsciente, pero en este caso con vida, es decir, no murió. Y fue encontrado por las limpiadoras de un almacén el 5 de abril de 1969 en Barcelona, concretamente en un almacén de muebles. ¿Qué pasó? Que no murió en ese momento, pero sí murió posteriormente en el hospital clínico donde se le trasladó. Pero Ramón nos sirvió para poder conocer un poquito más de Manuel, ya que fue él quien declaró lo que pasó. Ramón contrataba a Manuel de forma regular para que le ofreciera sus servicios. Recordemos que Manuel ejercía la prostitución para ganar dinero y, obviamente, supongo que para consumir. Normalmente su lugar de encuentro precisamente era esta tienda de muebles, este almacén de muebles que era propiedad de Ramón. Un día Manuel le pidió más dinero del habitual, alegando que tenía una necesidad urgente y Ramón prometió dárselo. Pero cuando acabaron de tener relaciones sexuales, Ramón le pagó la misma cantidad de siempre. Manuel se enfadó. En mitad de este robo, Ramón se despertó y lo insultó, cosa que enfadó más a Manuel, el cual le dio con una pata de una silla en la cabeza. Por lo tanto, cogió una silla, le dio con la silla en la cabeza a Ramón y después posteriormente lo estranguló. La quinta víctima fue Anastasia Borrella Moreno, de 68 años, que fue encontrada sin vida el 27 de noviembre de 1969 en Mataró, a 300 metros de su casa. En concreto, Anastasia se encontró bajo un túnel con su cuerpo cubierta de plástico y con la ropa subida. La causa de la muerte fueron golpes de ladrillo. Anastasia salió de su casa el 23 de noviembre para ir a trabajar, pero nunca llegó y se denunció su desaparición.
Por lo tanto, el cuerpo de María no fue encontrado hasta 4 días más tarde. Manuel explica que ese 23 de noviembre se encontró a Anastasia y le preguntó si quería mantener relaciones sexuales con él. Anastasia obviamente se negó, de forma que Manuel la mató y la tiró por el torrente seco del río. Pero, como el cuerpo se veía desde arriba, recordemos que estaba como en una especie de túnel, cuando se encontró el cuerpo, pues la primera vez que lo arrojó a ese torrente seco, Manuel vio que se veía el cuerpo. Entonces, ¿qué hizo? Bajó y la escondió en el túnel que había al lado para que no fuera perceptible a simple vista. En ese momento, en el momento en que estaba escondiendo el cuerpo, Manuel sintió excitación y abusó sexualmente de la víctima. Y este acto de necrofilia lo repitió todas las noches hasta que el cuerpo fue encontrado, es decir, durante 3 noches, estuvo abusando del cuerpo de Anastasia. La sexta víctima es Francisco Marín Ramírez. Tenía 24 años y su cuerpo fue hallado flotando en un río. Francisco era amigo de Manuel y, según cuenta Manuel, estaban un día yendo en moto cuando Francisco se insinuó a Manuel, según lo que dice este. Manuel se enfadó tanto que paró la moto y aceptó su famoso golpe de legionario en el cuello de Francisco. Francisco en ese momento se queda sin respiración y le pide a Manuel que lo lleve junto al río para recomponerse. Según Manuel, una vez están en el río, Francisco se le vuelve a insinuar y por eso lo tira al fango boca abajo, dejándolo inmóvil y acabando así con la vida de este. Estas son las primeras víctimas que causó Manuel, es decir, son las primeras víctimas que tenemos conocimiento de Manuel, acabando, es decir, siendo la última, Antonia, por la cual se le detiene. Pero, como sabemos, Manuel se llegó a atribuir un total de 48 asesinatos que no solo ocurren en España, sino también en Francia e Italia. De estos 48, solo ellos se llegaron a probar 8, aunque en algunos caben dudas sobre su verdadera implicación o no. En el resto de casos, debido a la cantidad enorme y exacta de detalles que relataba, se dieron por probados. Es decir, hay algunos que aún se tienen dudas si realmente fue él el autor o no, pero como daba muchísimos detalles, pues algunos se pudieron probar y otros pues están en duda, pero creen que sí que los cometió él también. ¿Qué pasó? Que nunca hubo juicio contra Manuel. ¿Por qué? Porque en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España se emitió un auto de sobreseimiento libre mediante el cual se archiva la causa y se ingresa a Manuel en el centro psiquiátrico penitenciario de forma inmediata. Es decir, debido a que se consideraba que Manuel tenía una adicción. Y además os he ocultado un dato bastante relevante para la historia, porque quería que primero de todo, pues quería que lo vierais como un monstruo, una persona sin sentimientos, un verdadero psicópata. Pero no va bien por ahí la cosa. Manuel sufría de lo que se denomina trisomía sexual X y Y, que es una alteración que generaba cierto atraso mental y una tendencia a la agresividad. Y se considera que esta trisomía sexual, además de cierto daño en el cerebro que tenía debido a las palizas que le realizaba constantemente día a día a su familia y las posibles agresiones sexuales que se considera que también sufrió de niño por parte de su familia, aunque esto no está probado, generaron toda esta conducta en Manuel. Conducta que además él justificaba porque debido a todos estos hechos él la consideraba normal. Él había crecido en un entorno donde la violencia era el plato de cada día, donde el abuso era el plato de cada día, donde era algo normal y nunca nadie le explicó que eso no era lo correcto. Y además, con esta trisomía sexual tenía una tendencia todavía más elevada a la violencia. Ya hemos dicho que él desde joven tenía esta tendencia, esta agresividad, porque debido a este problema y en el ambiente en el que creció, en el que vivió, además alimentaba muchísimo más esta agresividad y encima la justificaba. De modo que nos encontramos con una persona que no solo ha sufrido agresión, que no solo ha sido maltratada psicológica y físicamente, sino que además no puede controlarse porque tiene un coeficiente intelectual bajo y no entiende bien lo que está haciendo, sino que considera que es lo normal y lo justifica. ¿Qué pasó? Pues que con todas estas enfermedades, obviamente, Manuel no era considerado una persona apta para pasar por un juicio, no se la consideraba una persona capacitada para ir a juicio. Entonces, en lugar de ponerlo en prisión, lo que se hizo es ponerlo en un centro psiquiátrico penitenciario de forma inmediata. De esta forma, se le declaró falto de responsabilidad penal y se ordenó su internamiento en este centro en 1978, debido a todos estos elementos.
¿Por qué he considerado importante hablar de este caso? Sobre todo en este primer episodio. No es solo porque sea el primer caso de asesino en serie documentado en España, ni porque sea el mayor asesino en serie de España, sino porque se trata de un perfil de asesino en serie que no cumple con los estereotipos típicos que vemos en las películas de asesinos en serie o en las series, es decir, en las producciones que vemos normalmente en televisión. Además, fue el primer asesino en serie que viajó acompañado de la policía a todas las escenas del crimen. Os voy a poner en contexto, es decir, os voy a explicar lo que son los asesinos en serie o, de otra forma, denominados asesinos múltiples, y en concreto vamos a analizar el caso de Manuel para ver un poquito qué es lo que le llevó a cometer todos estos crímenes y qué es lo que realmente influencia la conducta de una persona. Los asesinos en serie múltiples son aquellos que matan a más de una persona, es decir, tienen a más de una víctima. Obviamente, no todos los asesinos en serie cometen los crímenes bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, existen diferentes tipologías de asesino dependiendo del lugar donde se lleva a cabo el acto, es decir, el lugar donde se comete el asesinato, el tiempo que transcurre entre una víctima y otra, y la victimología, es decir, el perfil de la víctima, quién es su víctima, por qué busca esa víctima. Existen muchas personas cuando hablamos de asesinos en serie que están debido teniendo a todo una el vida tema normal, que os he comentado familia, de las con noticias, un trabajo, las películas, las series, no han siempre experimentado nunca solemos relacionar esta necesidad de asesino en cometer un serie crimen. con psicosis o psicopatía. Entonces, ¿qué es lo que esto? determina realmente La si psicosis una es un persona trastorno se mental convertirá grave en que asesino provoca la o no? alteración de la realidad Pues en el se que vive el considera que es sujeto, la es decir, combinación la entre persona la existencia no de una de puede estas dos distinguir entre el patologías bien del mal y su interacción porque ella no con quiera, determinados sino porque tiene factores ese sociales, trastorno culturales y ambientales. Entonces esta persona tampoco conoce de las Vamos a consecuencias de sus actos. profundizar Ella un lo poquito más realiza en y ya este. está. Para ella el bien y el mal no existen. No los asesinos en diferenciar. serie, como hemos mencionado, son La diferentes. psicopatología, entre por sí, otro y lado, eso es un existen trastorno de la diferentes personalidad clasificaciones. Y sus síntomas suelen Obviamente, estar los asociados asesinos en a serie son disfunciones diferentes entre sí, cerebrales. y Y es por eso que existen diferentes clasificaciones. No siempre, obviamente, Al existir de una diferentes persona que sufre clasificaciones, de a veces psicosis es un o poco psicopatía, complicado es un determinar asesino, qué tipología de o puede asesino llegar a estamos ser un hablando. asesino. Pero es cierto que Pueden en el caso ser de los personas asesinos en serie perfectamente tenemos una serie de socializadas. características principales que casi siempre se repiten, si no todas, la gran mayoría. ¿Cuáles serían? Que el homicidio es reiterado, por lo tanto, que se comete más de un asesinato y de forma reiterada. Que normalmente se asesina a una sola persona en el momento de cometer el crimen. Que existe un periodo de enfriamiento emocional, es decir, un periodo en el que el sujeto deja de matar y vuelve, entre comillas, a su vida normal. Normalmente también el acto se suele llevar de forma solitaria, es decir, en este caso Manuel cometía los actos él solo, no los cometía con nadie más. Cada víctima es un logro o genera un placer en la persona. Las víctimas suelen ser personas desconocidas, pero no siempre, como en el caso de Manuel. La selección de la víctima suele tener algún patrón, pero en algunos casos, como se comete por impulsividad o por violencia, esto no ocurre, como es el caso de Manuel. El modus operandi consiste normalmente en 3 aspectos: armas blancas, asfixia o estrangulación manual. Luego tenemos los rasgos y las motivaciones del asesino. Normalmente, ¿qué suelen tener estos asesinos? Un comportamiento depredador, una ausencia de empatía o incluso llegan a cosificar la víctima. Por otro lado, tenemos críticas sobre el cuerpo de la víctima. Puede ser en el momento aunque esté viva o post-mortem. Y el asesino en serie solo deja de matar cuando se le detiene, es decir, cuando se sabe quién es y obviamente se le detiene, se le pasa por un juicio y va a la cárcel. O en otros casos, pues en la pena de muerte y todo lo que ya sabemos que conlleva, por ejemplo, vivir en un sitio como Estados Unidos. Como hemos mencionado, existen muchas clasificaciones de los asesinos en serie, pero sí que es cierto que hay una que nos interesa mucho para este caso y para el próximo caso que voy a realizar. Una en la que se nos dice que los asesinos en serie pueden ser organizados, desorganizados o mixtos. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo creo que por el nombre ya más o menos lo podréis entender. Obviamente organizado, pues que es una persona organizada; desorganizada, pues que no lo es; y mixta, pues que hay un mix.
Vamos a especificar para que lo entendáis un poquito más. Un asesino en serie organizado suele asociarse al trastorno psicopático, es decir, es un psicópata, y suele ser el grupo más numeroso estadísticamente. Lo que pasa es que eso lo pongo muy entre comillas porque obviamente las estadísticas se basan en datos que conocemos y seguro que hay muchos casos que no se conocen porque aún no se han descubierto o por lo que sea pues no se han considerado asesinos en serie. Por lo tanto, bueno, está ahí este dato. La característica principal de este tipo de asesino en serie es la planificación del asesinato, es decir, premedita cada uno de sus actos, planifica cada uno de sus actos. Hay planificación, búsqueda, seguimiento de la víctima, sabe sus horarios, sabe dónde trabaja, quiénes son sus amigos, sus familiares, dónde lo va a realizar, cuándo lo va a realizar. Hay una planificación muy exhaustiva. Y esto, obviamente, como ya habréis detectado, el asesino en serie organizado es del que normalmente vemos pues, en películas y series. Las víctimas de este tipo de asesino en serie, que suelen ser pues gente o sujetos que ellos consideran que son fáciles, vulnerables y de bajo riesgo, como que niños, mujeres, prostitutas o ancianos. E incluso yo ahora añadiría personas del mundo LGTBIQ+, ¿vale? Por todo el tema que hay de la homofobia y que obviamente pues están un poquito más vulnerables a sufrir determinados tipos de agresiones. El asesino en serie organizado muestra una gran frialdad. Su objetivo, ¿qué es? Hacer realidad sus fantasías y sentir control total sobre la víctima. Por eso, en el caso de que se produzca agresión sexual, suelen hacerlo cuando la víctima aún está viva y quieren que se muestre sumisa y pasiva. Este tipo de asesino en serie puede entender cognitivamente el sufrimiento y el dolor de la víctima, es decir, ellos pueden entender este sufrimiento y dolor, pero no son capaces de empatizar con ellas, no pueden empatizar, ponerse en el lugar de sus víctimas, percibir este dolor como algo propio. De modo que, para recordarlas, como las cosifican, como hemos dicho antes, lo que suelen hacer es llevarse lo que se denominan trofeos. Suele ser un tipo de asesino en serie que está pendiente de lo que dicen de él en la prensa, de los pasos que sigue la policía e incluso en algunos casos intenta llamar la atención de esta porque le gusta jugar con ellos. Esto sería brevemente lo que es un asesino en serie organizado, que como he dicho es el típico que vemos en películas, series y que está tan de moda. Pero ¿cuál es un asesino en serie desorganizado? Que en este caso sería el caso de Manuel. Un asesino en serie desorganizado suele asociarse con el trastorno psicótico y se trata de un asesino que no planifica sus crímenes, sino que suelen ser agresiones espontáneas y muy violentas, es decir, agresiones que surgen en el momento. Se trata de un asesino que se desplaza a pie en transporte público o otro tipo de transporte que le permita vivir cerca de donde comete el acto, es decir, donde comete el asesinato. Este tipo de asesino en serie no selecciona a sus víctimas, no hay una selección lógica de ellas, es decir, no hay un perfil, un tipo de edad o de individuo, no, sino que comete el crimen en un momento de frenesí, es decir, hay una violencia repentina contra la víctima y la muerte es el resultado. Es un tipo de asesino que despersonaliza a su víctima, es decir, no le importa ni quiénes son y tampoco disfruta con el sufrimiento de ella, sino que simplemente quiere matarla rápido para no tener que hablar con ellas. Además, este tipo de asesino suele realizar agresiones sexuales, normalmente después del asesinato, es decir, post-muerte. La escena del crimen, a diferencia del organizado, es caótica, no hay un orden lógico y eso demuestra que está hecha por impulsos. Además, no suelen llevarse nada de la víctima, pero sí que puede que vuelvan en diferentes ocasiones donde se encuentra el cuerpo para, como hemos dicho, realizar el acto de necrofilia. Este sería el caso de Manuel. Manuel tendría un trastorno psicótico, entre otros elementos que hablaremos más adelante, que no planifica sus crímenes, sino que en un momento donde la ira y la agresividad le surgen por X razones, en este caso normalmente era cuando le decían que no, generaba actos violentos que acababan con la muerte de las víctimas, es decir, cometía el crimen en el momento de frenesí. Y no le importaba lo que sufriera la víctima, simplemente quería acabar con ella. Además, en muchas ocasiones realizó la necrofilia, como hemos podido observar. Esto sería un análisis sin tener en cuenta otras variables como los factores ambientales, sociales, etc. Entonces,
que un asesino en serie sea o no asesino en serie depende solo de lo interno o también de lo externo. Vamos a profundizar. Un asesino en serie desorganizado es alguien que ha aprendido a interiorizar su dolor, ira y miedo desde la infancia, de modo que ellos no desarrollan habilidades sociales ni verbales para poder expresar sus emociones. Su ira tiene distintas causas y normalmente se suele ver afectada por un maltrato físico o emocional en la infancia, lo que hace que tengan una visión negativa de sí mismos. Se mueven por ideas delirantes, alucinaciones, cosa que hace que cometan los crímenes sin ningún tipo de razón lógica, sino que es por el momento de agresividad. No suelen desarrollar tampoco su potencial ni en los estudios ni en el trabajo, cosa que hace que ocupen puestos de categoría baja en el ámbito laboral. Que esto también es lo que sucede con Manuel. Manuel es una persona que no tiene habilidades sociales muy bien elaboradas, que sufrió un maltrato físico, emocional y sufrió abusos en la infancia, y es alguien que comete los crímenes en algún momento por una violencia que le surge de dentro. Además, nunca prosperó en los estudios, ni en lo que era, no aprendió a leer ni a escribir correctamente porque decía que le costaba mucho. En cambio, el asesino en serie organizado no interioriza el miedo ni el dolor, es decir, no es algo que lleve dentro, sino que directamente lo exterioriza. Por eso, de este modo, normalmente ese tipo de asesino, pues desde niño ya suele presentar conductas violentas, pero a la vez es una persona que tiene carisma, se cuida, es extrovertido, es sociable e incluso encantador, de modo que hace que sea complicado a veces poderlo detectar. El asesino en serie organizado además se siente superior a todo el mundo, incluso de la policía, y por eso pues sigue mucho de cerca las noticias y lo que se dice de él. Entonces, volvemos al tema. ¿Se nace? ¿Un asesino en serie exactamente cómo surge? Pues surge de una combinación entre diferentes factores en los cuales tendríamos el genético, biológico, neurológico, psicológico, social y ambiental. Es decir, a partir de una interacción entre todos estos factores que hacen que esta persona pueda llegar a convertirse en un asesino en serie. Por lo tanto, es un mix de elementos internos y externos. En el caso de Manuel, es un asesino en serie desorganizado que, además de todo lo que hemos mencionado, se le suma que tiene una trisomía sexual, que esta trisomía sexual genera que tenga una tendencia a la agresividad. Es decir, lo hace ser impulsivo y podría explicarnos la necrofilia. Por lo tanto, tiene una predisposición genética a la violencia. Pero ¿qué pasa? Que eso por sí solo no explicaría que se convierta en un asesino en serie, sino que esto, conjuntamente con otros elementos como la infancia traumática, el hecho de que tenía un bajo nivel intelectual, además de daño en el cerebro, y ese maltrato que sufrió de pequeño, es decir, Manuel vivía en una familia desestructurada, no tenía a sus padres, sufrió abusos. Todo esto hizo que Manuel acabara convirtiéndose en un monstruo. Por lo tanto, el monstruo se crea, nace. Normalmente nos han hecho creer que un monstruo nace, que es tal cual, que ahí no se puede hacer nada, que no hay solución. Pero no es bien así. Los monstruos se crean, se convierten en monstruos. Por lo tanto, obviamente siempre hay excepciones, los monstruos se crean. De este modo, Manuel sufría un trastorno mental del cual le generaba que no fuera consciente ni responsable de sus actos. Por eso nunca se lo llegó a condenar, sino que se llevó a un centro penitenciario para enfermos mentales. Espero que el episodio de hoy os haya gustado mucho. Realmente quiero que este episodio y todo lo que hemos explicado sobre los asesinos en serie y el hecho de que los monstruos se construyen, no nacen así, sino que se crean, os haga ver el crimen de otra forma y os haga entender un poquito más la influencia de la sociedad en todas estas conductas que acaban desarrollando los asesinos en serie, y que reflexionéis un poco sobre cómo nosotros podríamos en nuestro día a día pues influenciar un poquito o generar un impacto positivo. Durante el episodio os he dejado una pista sobre lo que va a ser el siguiente podcast. Y voy a hacer una encuesta a ver si lo habéis escuchado, habéis estado atentos y sabéis un poquito de qué va a ir. Obviamente no he dicho el caso, pero he dado algún dato. Y es básicamente por curiosidad que lo voy a hacer, no por nada más, pero me hace gracia saber un poquito si os habéis dado cuenta. Antes de finalizar el episodio, me gustaría poneros en contexto.
Manuel estuvo durante 26 años encerrado en el Centro Psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, donde se le dio la libertad en el 1997 debido a que iba a morir y no tenía una condena como tal. En este momento tenía 58 años y sus pulmones habían colapsado. Finalmente, el 2 de febrero de 1998, Manuel acabó tirado en el suelo de una calle de Mataró y murió debido al frío invierno que había en Cádiz. Gracias por acompañarme en este episodio de Un Café con Carmen. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sobre todo deja tu opinión, que me encantaría recibir vuestro feedback. Recuerda, importante, el crimen no siempre es lo que parece. Nos escuchamos en el próximo café. Un saludo y muchos besos.